Hola, hace poco salió el evento de Piggy o como se llama el robotcito este y básicamente pues vamos a hacer un truquito en su evento. Hoy quiero mostrarles cómo hacerlo de la manera más efectiva o quizás algunos ya lo sabían. Bueno, para esto simplemente vamos a tocar el multiplicador de dados una vez. Esto va a hacer que se actualice el juego completamente. Luego vuelvo aquí dentro. Una vez que estamos aquí dentro, recién voy a desconectar la conexión a internet y yo aquí con un libro me voy a ir anotando las tiradas, dependiendo de cuántas veces golpea la bolita esta de los premios, ya que es lo único que me importa a mí, tratar de sacar más dados o si es posible más monedas. Y siempre voy a hacer la tirada desde el mismo lugar. En este caso yo lo voy a hacer desde este de acá, ¿ok? Todas las tiradas van a ir desde aquí. Y si golpea por lo menos dos veces a este o uno o uno, me sirve. Si lo golpea solo una vez, pues evidentemente no lo quiero. Así que bueno, vamos a hacer todas las tiradas por uno antes que me salga el mensaje de reconexión a internet. Ok, la primera la tacho como una mala porque no cae absolutamente nada. Esta, sí, esta está bien. Golpeo tres veces. Esta de aquí, uno, dos, tres. Tres veces también me sirve. A ver la próxima. No golpeo nada. Esta de aquí, un, dos. Bueno, golpeo bastantes veces. No sé cuántas veces golpeo, pero lo tacho como un bien. Uno, dos, tres, cuatro. Me sirve bastante. Ok, la siguiente. Una. Solo eso. Bueno, lo tacho como que no lo quiero eso, porque solo golpeo una vez. Una. Y... o bueno, por lo menos cayó centro, pero no, tampoco lo quiero. Le voy a tachar también ese como X. Y bueno, ahora vamos a repetir todas las tiradas, ¿ok? Vamos a cambiar aquí de aplicación. O si estás usando un iPhone, pues cambias de tu primer dispositivo iPhone a tu otro iPhone. Entras recién ahora mismo. Y pues básicamente aquí cuando volvamos al juego ya sabemos exactamente las tiradas que nos van a tocar. Y con eso pues tendríamos ya el evento totalmente fácil de hacerlo. Bueno, yo aquí con el libro me voy a ir guiando para saber en cuáles tiradas eran buenas. A ver, la primera se supone que era una mala. La segunda chocó tres veces. La tercera también. La cuarta no. La quinta no la conté. Pero bueno, ya. Aquí tocamos de nuevo multiplicador de dados para evitar cualquier problema. Pero esta vez no vamos a desconectar la conexión a internet, ¿ok? Ok, ya estoy aquí dentro. Así que vamos a subir esto hasta mi máximo, que creo que es 30. Sí, era 30. Espera, la primera tirada es mala. Casi la cago. Aquí, tiramos esto. La primera tirada ya sabemos que es mala y no tocó nada literalmente. Y ahora lo vamos a subir hasta 30. La segunda tirada se supone que debe golpear tres veces. No me acuerdo dónde, pero tres veces tiene que golpear. Ahí va. Una, dos, tres. Ahí está. Cumplió su parte. La tercera tirada también va a golpear tres veces. Vamos a ver eso. Una, dos, tres. Ahí, cumplió su parte. Y la cuarta tirada era una mala, así que se la voy a mandar en por uno. Una vez golpeó. Uy, cambió. O capaz me confundí yo. La siguiente tirada se supone que golpeaba muchas veces, pero no me acuerdo si era bueno o malo. Tuki, 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 tuki. Ahí cumplió su objetivo. Y la cuarta tirada, bueno, ya ni se acuerdo cuál voy, pero esta se golpea cuatro veces, se supone. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ok. Y las dos siguientes eran malas. Sí, esa es mala. Y esta también era mala. Ok, aquí pasó algo interesante. Una tirada lo anoté mal, que no me acuerdo cuál era. Pero vieron que literalmente golpeó varias veces aquí. No sé cuál de todas era. Pero una sí que repitió muchas veces. De todas formas, volvemos a repetir todo esto, ¿vale? Salimos acá atrás. Reclamamos las recompensas. Ah, bueno, tocamos un multiplicador de dados una vez. No, primero entramos al evento para que nos dé tiempo a anotar más. Desconectamos la conexión aquí y comenzamos la tirada. Voy a tirar todo por este lado. Una, dos, me sirve. Vale.
1, 2, bueno, todos dos literalmente. 1, 2, 3, 4. Me sirve. A ver la siguiente. 1, 2, 3. Vale. 1, 2, 3, 4. Ok. 1, 2, 3. Vale. 1, 2. Me sirve. Siguiente. Iba a caer justo encima de eso iba a rebotar, pero bueno, no lo pudimos ver. Ahora sí, cambiamos de aplicación. Por lo que vi en el anterior, hubo una parte donde, ¿cómo se llama? No salió la buena que tendría que salir. No sé qué pasó exactamente, pero ahora vamos a comprobar. Creo que hay un límite de tiradas que se pueden repetir, pero de todas formas voy a probar otro método para que vean que también funciona, que es teniendo las aplicaciones las dos abiertas al mismo tiempo. Bueno, no importa. Esta vez no voy a tocar el multiplicador de dados, en caso de que sea eso lo que lo haya cambiado. Bueno, la primera tirada se supone que va a repetir dos veces, ¿ok? Este video por si acaso no va a estar editado porque no tengo mi celular con el que yo editaba, ¿ok? Ahí golpeo dos veces, casi una tercera, ¿ok? La segunda tirada también va a golpear dos veces. Quiero ver si después de reclamar un premio es que se cambian las tiradas. Ok, aquí golpeo solo una vez y se supone que debería golpear dos veces. La tercera tirada se supone que debe golpear cuatro veces. 1, 2, 3, 4. Ok, ese sí cumplió su parte. Ok, la cuarta tirada tiene que golpear tres veces. Vamos a ver. 1. Ok. No se están repitiendo las tiradas. Se tiene que golpear 4. 1, 2. Le faltaron dos más. La siguiente se supone que debe golpear 3. Vamos a ver. 1, 2. Y casi la 3. Y la segunda se supone que debería golpear solo dos veces. Pero golpeó dos veces ahí. Bueno, por lo menos ese sí cumplió su parte. Ya. Ahora mismo, pues como podrán ver, las tres primeras tiradas creo que se repiten. O creo que las dos primeras se repiten completamente. Y las demás ya no se repiten. O sea, cambian un poco el orden. Pero sigue cumpliendo su función. Pero ahora quiero probar algo distinto, ¿vale? Como digo, este video no lo puedo editar porque no estoy con mi celular principal con el que yo grababa los videos. Se me dañó y pues básicamente ya no puedo grabar. Ahora estoy con este otro celularcito que pues tiene un problemita este de acá que se apaga de la nada. Así que pues es arriesgado ponerme a grabar porque esta grabación ya lleva 8 minutos. Y si se apaga, pues básicamente la grabación ni siquiera se guarda, cosa que ya me pasó 3 veces y por eso pues no estuve subiendo videos estos 2 días. Pero bueno, vamos a probar el último método que se me ocurre, que esto sería pues como tener dos celulares abiertos, que es mucho más fácil. Es la de que uno se queda con conexión y el otro no, ¿vale? Ok, estoy aquí en los dos dispositivos supuestamente. Aquí por lo menos puedo diferenciarlo. Ya, vamos a hacer esto. Que no se reinicie. Ah, se reinició. Espera un ratito, por favor. Ok, voy a entrar al de aquí para evitar que se vuelva a reiniciar. Voy a abrirle el álbum porque si no me equivoco con eso dura más tiempo ahí. Ahora voy a entrar al de aquí. Voy explicando lo que vamos a hacer, ¿ok? Esto va a ser como si estuviera yo ahora mismo con dos celulares. Uno va a estar, por así decirlo, siempre con conexión y el otro no, ¿vale? De todas formas voy a seguir usando el libro para apoyarme yo. Ok, listo. Veamos si el no se cerró, efectivamente. Ya. Voy a tocar el multiplicador de dados en los dos, ¿ok? No importa el orden en cual lo hagas, conta que lo toques en los dos. Ok, toco el multiplicador por dados a 100 a este y a este también. Ahora lo que voy a hacer va a ser desconectar el internet y voy a entrar al evento. Me voy a anotar todas las tiradas y en teoría el otro juego hasta ahora nunca lo hemos cerrado. Espera un ratito. Le voy a abrir el álbum para que no se me reinicie. Ok, ahí lo voy a dejar ese. Y con este otro vamos a anotar rapidito todas las tiradas. Voy a tirar todo por el medio.
La primera golpea una vez, 2, 3, 4, 5. Gracias. Ok, rápido, rápido, rápido. La próxima. Ok, nada, ponemos una X. 1, 2, 3, 4, 5. También 5, no me lo puedo creer. Ok, otra vez entro. X. No salió nada. Nada también. Ok, 1. Y no salió nada. O sea, lo cuento como nada porque solo golpeó una vez. Y no me sirve eso. Ven, aquí en teoría, pues este de aquí celular, digamos que siempre estuvo con conexión a internet todo el rato. Hasta ahora ni le salió el mensaje de reconexión a internet. Bueno, aquí le acaba de salir. Esperamos solo un ratito. ¿Vale? Y en teoría sigue todo normal. Esta vez en sí o sí debería repetir las tiradas, ¿vale? La primera va a ser hasta un por 5 literalmente. Ah, solo puedo subir hasta por 20. Bueno. A ver, por favor, no me hagas quedar mal. Golpea 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Y encima quedó el centro. No me acordaba eso. Ok, aquí en teoría la próxima es una mala. No golpeaba ni una vez que yo recuerde. Y, ahí como podrán ver, no golpeó. Aquí la próxima va a golpear también 5 veces en la derecha, si no me equivoco. Y fue justo a la derecha también. Amigo, no me hagas esto. Ok. Ya, aquí está la cuestión. Vale, con esto ya puedo confirmar que evidentemente las tiradas se repiten solo la primera. Ahora pues vamos a confirmar eso. Vamos a salir de aquí, a ver. Quiero ver que haga exactamente los mismos movimientos y que caiga exactamente en el mismo lugar. Ok, voy a tocar el multiplicador de dados una vez. Ya no importa si tengo abierto el otro o no. Así que ahora vamos a abrir el evento de las fichas. Quiero que haga exactamente... Ok, ya lo tengo. Ok. Voy a memorizar por dónde salta más o menos. Ok. Le tocó una vez chocando desde aquí. Tipo, su camino fue así. Así, 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 más o menos. Ah, no, bajó hasta aquí abajo, golpeó una vez ahí y cayó al centro. Necesito que repita exactamente esas mismas tiradas para confirmar que... Ah, lo hice con conexión internet activada, no me lo puedo creer. Pido disculpas para la gente que se está quedando hasta aquí hasta el video. Pero como digo, es que no lo puedo editar. Este celular está malcito. Y pues la grabación tengo que subirla así nomás. Aunque lo que sí puedo hacer es poner pausa. No se me ocurrió antes, pero bueno, para la próxima vez lo haré así. Ok. Hice la tira con conexión a internet, así que no cuenta. Ok, no toqué el multiplicador de dados para volver atrás en el tiempo. Ok, ahora sí, tocó una vez. Desconectamos internet una, vamos a hacerlo más rápido esta vez. Entramos aquí dentro y nada. Tiramos en por uno por el centro. Va todo izquierda, todo izquierda. Ok, fue todo izquierda. La segunda tirada, vamos a ver. Creo que, como digo, creo que se repiten solo 2 tiradas. Ok, una cayó aquí y la otra cayó aquí. ¿Vale? Creo que sí puedo memorizar eso. Vale, una cayó a la esquina de la izquierda y otra, una casilla a la derecha del centro. Y el objetivo es ver si repite lo mismo. Como digo, según yo, creo que solo repite la primera y la segunda tirada. Y a partir de ahí ya no repite más. O también está mi teoría de que el momento en que las tiradas cambian es en el momento que reiniciamos la recompensa de un premio. ¿A qué me refiero con eso? Básicamente ahora mismo vamos a entrar aquí y le voy a mostrar a qué es lo que yo me refiero. Ok, estamos aquí dentro del juego, ¿vale? Esta vez no tocamos un multiplicador de dados. Y lo que yo digo es que, ¿cómo se llama? Las tiradas, ¿no ves? Cambian su orden en el momento que llenamos uno de este o uno de este. Así que básicamente es lo mismo que nada. Si digamos la primera tirada era mala, la segunda también mala, tercera mala, cuarta, quinta, sexta, todas malas. Y la séptima es la que rebotó suficientes veces aquí como para reiniciar esto de acá, cambiar la recompensa. En ese momento se generan nuevas tiradas. Pero quizás eso lo haga en un futuro, cuando pueda usar mi otro celular. Y bueno, nada, vamos a lo que venimos. Tiré todo centro, ¿no? La primera debe caer aquí, todo full izquierda, aquí, aquí, aquí. ¿Ven? Cuando son puras tiradas malas se van a repetir sí o sí. Así sean 8, 20, 50 van a repetir.
Esta también era mala porque ni siquiera reiniciaba la recompensa y caía aquí. Y cayó en el mismo lugar. Y esto es lo que digo, aquí como podrán ver en las anteriores que hicimos se repetía solo una tirada. Aquí se repitieron dos. ¿Por qué? Porque efectivamente no cambiamos esta cosa de acá. En el momento que nosotros llenamos la recompensa de aquí, va a ser que se actualicen de nuevo las tiradas. Que si vosotros notaste 7 tiradas, pues se van a reiniciar. Así que evidentemente las tiradas aquí sí se siguen repitiendo. Si es posible, pues se repetirán hasta 20 tiradas, pero pues si no te toca nada bueno. Así que lo ideal sería repetir las tiradas hasta el momento que te toque por lo menos esto de acá, una vez, o bueno, que rebote unas 1, 2, 3, 3 veces, 4, 5, como para que se llene la recompensa y en ese momento ya dejar de intentar y cambiar de aplicación al otro para que sea más efectivo y te ahorres más tiempo. Bueno, dicho esto, termino este video, me despido, adiós. Por lo menos ya confirmamos la teoría.